Seguimos haciendo Noticias Express a través de la pantalla de CNN Chile. Intensa ha sido la primera semana de instalación del gobierno del presidente Gabriel Boric, con una interrumpida visita de la ministra del Interior a la Araucanía y otras situaciones. ¿Cómo evalúan estos días en la oposición? Precisamente para conversar de este y otros temas, tomamos contacto con el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, muchas gracias por estar con CNN a esta hora. Buenas tardes. Hola Jacinta, muy buenas tardes. Diputado, la primera pregunta quedó ahí instalada. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido esta primera semana del nuevo gobierno? Bueno, lo primero es decir que Gabriel Boric se ganó el derecho a gobernar. Yo soy una persona demócrata y por lo tanto le reconozco la posibilidad de desplegar su programa de gobierno, de desplegar sus ministros, y en ese sentido ninguna duda de que yo por lo menos no he sido parte de aquellos que hemos querido empujar interpelaciones o cosas que me parece a mí son demasiado precipitadas. Ahora, eso no me impide efectivamente darle una vuelta a qué significa cuando en un gobierno la ministra del Interior concurre a un lugar del país y resulta ser repelida entre balas. ¿Se fija? O sea, obviamente eso denota una especie de desconocimiento de lo que haya ocurrido y quizá un poquito de improvisación, o cuando hay una desaveniencia tan evidente entre la ministra del Interior y el subsecretario del Interior respecto de los presos políticos mapuche. Obviamente ahí lo que hay es una especie de tensión interna, me parece a mí, Jacinta, entre aquellos que quieren un gobierno más parecido al Gabriel Boric de primera vuelta y otros que más bien se inclinan por el Gabriel Boric que ganó la elección, que es uno que no habla del Gualmapu, no habla de presos políticos mapuche y tiene una mirada, por decirlo así, más convocante y más amplia. Entonces yo creo que va a haber un dilema permanente dentro del gobierno, que si es un gobierno de apruebo dignidad, es decir, un gobierno de primera vuelta que se alcanzó un poquito más de un 20%, o si el gobierno va a estar disponible a los grandes acuerdos, al diálogo y a buscar efectivamente las mayorías que permitan que el gobierno sea el gobierno de todos los chilenos y no de un grupo específico de su coalición. Diputado, lo quiero llevar ahora a la materia de su propia coalición, de su partido también, por cierto, porque todavía están las esquirlas de lo que fue la votación por la presidencia del Senado y hay algunos que han planteado incluso en Renovación Nacional de dejar la coalición, ¿no? Chile Vamos, ¿cómo lo ve usted? ¿Es de aquellos que creen que Renovación Nacional debiese dar un paso al costado también en la coalición? Mire, yo separaría el hecho concreto de un tema de fondo. Respecto al hecho concreto, obviamente, para nosotros fue desconcertante ver a la UDI y a la Bópoli votando por el presidente del Partido Socialista antes que por el presidente de Renovación Nacional. Ahora, con el pasar de los días nos han dicho que hay una tesis política, que es la convicción de que el senador Elizalde, de quien tengo una buena opinión en lo personal, está en mejor posición que nosotros de defender el bicameralismo. Yo la verdad es que tengo, ojalá eso sea así y ojalá estén en lo correcto, pero no se le olvide a los que nos están viendo que el senador Elizalde es un senador de gobierno, es un senador que obviamente va a tener que responder a una coalición de gobierno, a una coalición donde durante la semana que pasó el presidente Boric dijo que le daba lo mismo cuál era el contenido de la nueva Constitución. Eso a mí me parece preocupante y obviamente yo espero que el senador Elizalde en esta posición, que ya es un hecho de la causa, tenga la capacidad de influir para que Gabriel Boric salga de esta especie de ostracismo en el que está con la Constitución y efectivamente se involucre más en la constituyente. Ahora, el tema de fondo, Jacinta, y permítame ser muy franco, yo pertenezco a una nueva generación dentro de la centro-derecha, una generación que ha mirado el pasado muchas veces con pelea y no soy parte de los que les gustan esas peleas. Por lo tanto, yo creo que acá hay que ir a un tema de fondo. Chile Vamos tiene que ser más que una marca de fantasía o un pacto electoral. Tiene que ser capaz de construir un proyecto político, una orgánica interna, mecanismos de solución de controversia, una propuesta alternativa a lo que representa apruebo dignidad. Entonces, yo espero que una vez... O sea, una cosa es el hecho puntual de lo que aconteció en el Senado, que espero que lo sepan resolver lo antes posible los senadores, y otra es la reflexión que tenemos que hacer como sector político de cuál es la oposición que queremos hacer. A mí de repente me da un poquito de pudor este permanente conflicto entre aquellos que dicen que hay que ser una oposición dura y otros que dicen que hay que ser una oposición, por decirlo así, entreguista. Yo creo que ni una ni la otra. Firme en aquello en que no estemos de acuerdo, colaborador en las agendas de Estado y lo más importante, si me permite, Jacinta, creativos en ser capaces de ofrecer una ruta alternativa a la de apruebo dignidad, porque eso es lo que están esperando los chilenos, que cuando salgan las propuestas del gobierno, nosotros seamos capaces de sentarnos a la mesa con una propuesta alternativa. Y al menos en eso, las nuevas generaciones de la centro-derecha es lo que nos queremos dedicar. Entiendo de sus palabras, diputado, entonces, que usted está por
mantenerse en la coalición, seguir en Chile Vamos? Mire, yo estoy, al igual que el resto de mi partido, en reflexión, en el sentido de que nos estamos tomando el tiempo de escuchar a los militantes. Nosotros ya desde el mes de enero estamos en un proceso que se llama RN que queremos. Yo ya he estado en 6 regiones del país, compartiendo con los militantes, escuchando sus percepciones. Y obviamente en este tipo de cosas es como el tango, no se baila solo, sino que se baila de a dos. Estamos a la expectativa de escuchar algunas, por decirlo así, reacciones por parte de nuestros socios. Hemos enviado algunas señales. Pero obviamente aquí no pasa por un hecho puntual, pasa por cambios de actitud, por ganas de hacer una coalición de fondo, por entender que lo que nos ha dicho la ciudadanía es que necesitamos una propuesta alternativa a la de Apruebo Dignidad. Y bueno, como le digo, seguimos en reflexión, pero con muchas ganas, obviamente, de enfrentar los procesos políticos que vienen con una vocación de mayoría y con una vocación de levantar una propuesta alternativa a la de Apruebo Dignidad. Diputado, y usted ha mencionado varias veces de un nuevo proyecto, una nueva propuesta. ¿Cuál es el proyecto político que tiene hoy en día la oposición para ofrecer también al país, luego del escenario político actual, por cierto, también luego de perder el gobierno? ¿Cuál es ese proyecto? Se lo pregunto porque leía también algunos artículos donde habían analistas también ahí comentando que de momento se ve que la oposición no tiene aún un proyecto político que pueda ofrecer, y por eso ocurren también parte de estas rencillas. Mire, bueno, es raro autocitarse, pero yo mañana voy a tener la posibilidad de lanzar un libro que trabajé académicamente respecto del Estado social. Yo creo que la centro-derecha tiene que atreverse a abrazar un Estado social de derecho y un derechos sociales, pero no en las coordenadas que rechazó la izquierda radical en la Convención Constitucional, que es esta idea de que solo el Estado puede garantizar ciertas prestaciones sociales, sino que nosotros creemos en la solidaridad, en la sociedad civil organizada, en la lógica público-privada bien regulada y bien articulada. Entonces, yo creo que de manera cada vez más nítida se va a presentar al país una alternativa que cree que lo social es patrimonio exclusivamente del Estado, y aquellos que creemos que la prioridad tiene que estar en lo social, pero eso no significa que no seamos capaces de construir algo público-privado. Se lo explico en un ejemplo concreto. Yo no creo que el único que tenga que proveer educación sea el Estado, pero al mismo tiempo tenemos que exigirnos más para que la educación particular subvencionada y privada tenga mayor capacidad de llegar a los distintos sectores del país y no solamente a un exclusivo sector del país. Esa centroderecha que es capaz de entender que la libertad solamente va a ser posible defenderla en la medida en que no sea un patrimonio de aquellos que la puedan pagar. Si tenemos un sistema de salud que es capaz de garantizar ciertos pisos mínimos como derecho social y que el resto se haga a través de seguros complementarios, que en materia previsional seamos capaces de asegurar pensiones de dignidad. O sea, ¿cómo volvemos a traer la discusión a los énfasis sociales y al mismo tiempo somos capaces de decir, mire, mientras la izquierda lo único que pareciera entusiasmarle es un Estado monopólico, por decirlo de alguna manera, nosotros somos capaces de, teniendo ese énfasis social, ofrecer un proyecto de sociedad alternativo. Ese son el tipo de cosas, me parece a mí, que a mi generación la motivan y que lo que nos va a permitir disputarle a la centroizquierda y a la izquierda no solamente el gobierno nacional, sino que también las universidades, los liceos, los sindicatos, la sociedad civil, donde mi sector político, Jacinta, ha perdido mi modesta opinión por Bocover, y mi generación va a darle pelea en esos lugares también a ideas que nos parece no le hacen bien al país, sino que más bien nos ponen en la sintonía de la izquierda latinoamericana, que no ha tenido muy buenos resultados en los países donde se ha implementado. ¿Y debería tener Republicanos ahí un rol, alguna participación? Bueno, Republicanos es como una noticia en desarrollo, en el sentido de que en el Congreso tienen está presencia parlamentaria, ya. ya. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Sí, le escucho. No, perdón. Le decía que tienen presencia decía, parlamentaria, ya son un actor, digamos, en el Parlamento. Sí. No, yo tengo el mayor respeto por Republicanos, creo que ha hecho un trabajo que merece hoy día tener 14 diputados, y eso no es una cosa que se improvise, sino que responde a un trabajo político específico. Estamos un poco a la espera de cuáles van a ser los énfasis de Republicanos, porque hoy día en el Congreso van a tener la responsabilidad de, por decirlo así, no solamente tener una postura a nivel de los medios de comunicación, sino que también votar proyectos de ley, presentar mociones, y eso te obliga a perfilarte políticamente. Es un poco lo mismo en otro sentido que lo que le está pasando al Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio había construido su proyecto político sobre la base de la crítica al sistema, de condenar los últimos 30 años desde la transición, y de un momento a otro le tocó gobernar y se dio cuenta que otra cosa es con guitarra. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos aquellos que
queremos construir un país desde, por decirlo así, la convergencia hacia el centro y no desde los polos extremos, es cómo somos capaces de construir un proyecto con identidad propia y no solamente un proyecto que sea matiz de los polos extremos. Y aprovecho la pregunta para decirle a la gente del gobierno que nosotros como oposición vamos a estar disponibles a apoyar aquellos proyectos que estén bien construidos. Yo, por ejemplo, hoy día, que me ha traído un poquito de cola, pero yo lo que he planteado en la mañana es, mire, si la reforma tributaria está bien construida, va a contar con mi voto. Yo no tengo un prejuicio en ese sentido. Pero al mismo tiempo, obviamente que si no está bien construida, nosotros vamos a preocuparnos de marcar los puntos porque nos parece que necesitamos que el gobierno entienda que tiene que escuchar más, que tiene que tener más humildad, que no tiene que subestimar, lo que es administrar el país. Y creo que ahí, si vamos poniendo los puntos correctos, me parece que vamos a ser capaces de levantar una alternativa que converge hacia el centro, pero sin perder su identidad, que es lo que al menos queremos construir. Sí, pero recién me decía, diputado, que no descartaría ahí ir trabajando con republicanos, y con el tema del centro me genera un poco de ruido porque no apuntan precisamente a un sector más de centro o de centro-derecha. Incluso podría, y se vio en la elección anterior, que eso podría ahí generar una dispersión de los votos. No, a ver, yo creo que Republicanos es un hecho, tiene un proyecto político, en mi modesta opinión está todavía en fase de, por decirlo así, noticia en desarrollo, porque no sabemos dónde van a estar sus énfasis. Nosotros obviamente tenemos un proyecto político distinto, eso se va a expresar en algunas decisiones. Por ejemplo, cuando Republicanos dijo, mire, interpelemos a la ministra Siches de entrada, nosotros dijimos no, nosotros creemos que hay que dar espacio para que el gobierno se instale, no hay que dar la sensación de que tenemos una lógica como de obstrucción a priori, pero inmediatamente lo que hizo este modesto diputado fue oficiar a la ministra Siches, pedirle cuáles son nuestras 139 querellas que ellos han retirado, en qué consisten los casos, revisarlos en concreto. Retiraron un decreto de implementación en materia migratoria que le hemos pedido a la Comisión de Seguridad que cite a la ministra para poder hacernos de primera fuente. Entonces, para no esquivarle la pregunta, Jacinta, Republicanos tiene un proyecto político, nosotros tenemos otro, van a haber cosas en las que posiblemente vamos a estar de acuerdo, otras en las que no, y yo al menos creo que lo importante es que entendamos que el gobierno no necesita ni entreguismo ni obstruccionismo, lo que necesita es una coalición, o sea, una oposición que marca los puntos con firmeza cuando hay desacuerdo y que está dispuesta a colaborar cuando hay acuerdo. Ese me parece a mí que es la alternativa que los chilenos nos piden de cara a lo que viene. Diputado Diego Chalper, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias a usted.